Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Que el Señor les bendiga en esta tarde, eh, dándole las gracias a Él por permitirnos una vez más estar aquí reunidos como una iglesia, como hermanos, para compartir de su palabra, para dedicarle un ratito a Él de todo el tiempo que Él nos da y nos presta de vida, para poder aprender de lo que Él quiere enseñarnos o reforzarnos o recordarnos, porque Él todos los días nos enseña y nos recuerda y nos forma. Gracias por estar aquí, a los que están conectados, a los que se van a conectar y los que en algún momento escucharán este mensaje. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, te damos porque hoy nos permites nuevamente estar reunidos, Señor, para poder aprender más de ti, conocer más de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú habías preparado este momento para nosotros, para estar hoy aquí reunidos escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, porque quitas todo impedimento, Señor, para que sea posible que hoy estemos aquí compartiendo de tu palabra. Gracias, Padre, te damos, Señor, por todas las personas que hoy están aquí conectadas, por sus familias, por su descendencia, Señor, por todas aquellas que seguimos orando para que conozcan de ti también, Padre Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nos has guardado, Señor, en esta semana que está por terminar. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, has tenido compasión de nosotros, Señor. A pesar de que nosotros somos humanos y fallamos y erramos, tú nunca nos abandonas, nos sigues amando, nos sigues cuidando, nos sigues corrigiendo en cada uno de nuestros días, de nuestras horas, de nuestros minutos y de nuestros segundos. Gracias, Padre, porque a pesar de que estamos viviendo tiempos tan turbulentos, Señor, estamos viendo cosas tan tristes y tan dolorosas, Señor, en este mundo, en este país, alrededor nuestro, en los lugares donde vivimos, Señor. Tú nos has guardado, nos sigues cuidando, Señor, a nosotros y a nuestras familias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. No nos cansamos de darte gracias, Señor, porque ¿qué seríamos sin ti? ¿Dónde estaríamos si tú no estuvieras con nosotros? Si no hubieras puesto tus ojos misericordiosos sobre nosotros. Gracias porque has cuidado de nuestro corazón, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, la oportunidad de nacer de nuevo y nacer, Señor, para conocer de ti, para servirte a ti y para darle a otros, Señor, de tu palabra y que puedan conocer, Señor, también de ti. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo y esta tarde, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros. Te pido, Señor, que seas tú el que dirija, Señor, este tiempo de enseñanza, que le des las palabras de sabiduría a Pablo para el mensaje que hoy tiene, Señor, que nos hagas tener oídos atentos y ojos atentos para lo que hoy vamos a aprender y que caiga en tierra fértil, Señor. Que este mensaje, Señor, no se quede en un rato, en un espacio, sino que lo podamos poner en práctica para lo que tú tienes con nosotros, Padre Dios Todopoderoso. Ponemos este tiempo, Señor, que no haya interrupciones, que el enemigo, Señor, no ponga ningún tipo de problema de conexión hoy que estamos reunidos de forma virtual para que podamos compartir bien tu mensaje y este tiempo contigo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Ahora vamos a sacar unos minutos para alabar al Señor con la alabanza que Él puso para nosotros el día de hoy. Gloria al Señor por este tiempo de alabanza. Uno quisiera quedarse un buen rato adorando y alabando al Señor. Definitivamente, ahora que estamos alabando al Señor, yo decía, sí, Señor, qué bonito va a ser ese momento, ¿verdad?, en que todos nos postremos ante el Señor y lo podamos ver y lo podamos conocer. Todos ansiamos ese momento y ese tiempo. Que el Señor nos permita tener un corazón sensible siempre a Él para estar preparados para cuando estemos con Él. Bueno, vamos a dar inicio con la prédica del día de hoy. Pablo nos trae un mensaje y pidiéndole al Señor que sea Él el que dé la dirección a Pablo y la palabra para que este mensaje sea de bendición para todos nosotros. Bueno, buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Ahí si alguien no me escucha, por favor que nos avisen.
Vamos a entrar primeramente a poner en manos del Señor Jesús esta tarde, este ratito que vamos a compartir. Orando. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria únicamente a ti, que eres el único Dios vivo y verdadero, el único y sabio Dios, que eres el invisible, el inmortal, el sublime, el santo de Israel. Solo a ti honra y gloria, y solo ante ti, Señor, nos inclinamos, solo ante ti nos postramos y reconocemos que tú eres el creador del cielo, tierra y mares y de todo el universo, y como creación tuya te damos la honra y la gloria. Muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque vamos a compartir de ti y te pedimos que tomes el control de todo, de nuestras palabras y de las señales de internet que estamos virtualmente, y guarda las familias de todos los que estamos aquí representados, muchos compartimos de ti. Cancelamos toda obra del mal por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús y deshacemos toda obra del enemigo. Gracias nuevamente, Señor, y toma control de cada palabra que salga de mi boca. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bueno, qué bonita canción, ¿verdad? Ahora cuando estábamos en la alabanza, estaba pensando cuando el Señor Jesús voluntariamente decidió, por amor a nosotros, venir a morir por nosotros. Y me imagino, ¿verdad? Ese momento cuando el Padre vio, cuando el Señor Jesús se fue, y también el momento después de la crucifixión, cuando Él resucitó, que le dijo a María que no lo tocara porque tenía que subir al Padre, cuando se encontraron en ese momento. Imagínense ustedes lo que pudo haber sentido el Padre, lo que pudieron haber sentido, y eso pues nosotros lo vamos a sentir, porque yo estoy seguro que muy pronto lo vamos a ver, a cómo se están moviendo las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, esperando que todos se encuentren muy bien y dándole gracias al Señor por su misericordia, ¿verdad? Porque hoy en la mañana nos levantamos y ahora en la noche le vamos a dar gracias por su fidelidad, ¿verdad? Así es como dice, por ejemplo, el Salmo 92, que dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En las mañanas Él nos muestra su compasión, su misericordia, porque nos da un día más de vida. Porque nosotros no controlamos absolutamente nada, ni siquiera la respiración, ¿verdad? Él es el que nos da con su misericordia el que podamos tener un día más. Y en la noche, cuando estamos ya en nuestras casas, que nos guardó de todo accidente, que nos guardó de todo peligro, de todo mal, pues vemos su fidelidad. Gloria a Dios. Él es bueno y Él quiere que estemos bien, y por eso nos dejó su palabra, para que sepamos el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesús. Nosotros lo estamos aprendiendo cada vez que nos reunimos a compartir de Él. También dice la Biblia que Él es la palabra hecha carne. Por eso, hermanos, debemos, como dice Josué 1:8, meditar de día y de noche en ella, o sea, todos los días, para que nos vaya bien y tengamos luz, ¿verdad? Es todos los días, no es ratito, no es cada semana, el mandato es todos los días. Si no meditamos en la palabra, como Él manda, de día y de noche, pues va a ser muy difícil leer su palabra y que nos mande a meditar en ella y no hacerlo es desobediencia. Y esta es parte de lo que vamos a hablar hoy. Esta es la palabra clave, ¿verdad? Me preguntaba el otro día que cuál es la clave de la relación tan íntima que tiene el Señor Jesús con el Padre Eterno, ¿verdad? ¿Cuál es la clave de esa relación tan íntima que tienen ellos dos? Pues no hay que buscarlo mucho, es la obediencia. Entonces, voy a compartirles pantalla para empezar a desarrollar el tema. Voy a apagar la cámara para mejorar la señal en internet.
Muy bien. Creo que ahí ya todos tienen la presentación. Si alguno me puede confirmar y si me escuchan bien. Sí, se ve bien y se escucha bien. Muy bien. Antes de seguir, pues recordarles, como siempre lo hacemos, nuestros canales de comunicación. Para los que nos escuchan por primera vez, esta es la información del Ministerio Abba Padre como las Águilas, un ministerio de restauración, un ministerio de evangelización, nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería. También nuestro canal en YouTube, donde pueden repasar las prédicas, los estudios que hemos hecho anteriormente, que ha hecho nuestro pastor Fabricio. Estamos a sus órdenes. Es un mandato, como siempre lo decimos, de nuestro Señor Jesús, servir y no ser servido. Y resaltar que nosotros no cobramos por compartir del Señor. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Recordarles poner sus celulares de modo horizontal para que puedan ver mejor la pantalla y también pues tener apagados sus micrófonos. Bueno, entonces hermanos y hermanas, antes de seguir, pues ya yo quisiera decirles que todo lo que vayamos a compartir hoy aquí es para mí primero y de acuerdo a lo que el Señor me ha puesto. Es un mensaje de amor, pero también es un mensaje fuerte para los que decidimos seguir al Señor Jesús, para los que decimos ser cristianos, ¿verdad? Para aquellos que decimos que nosotros creemos en sus palabras, en sus promesas, principalmente. Muy bien. Ok. Decíamos, ¿verdad? Que la clave de la relación del Señor Jesús con nuestro Padre eterno, con nuestro Padre celestial, es la obediencia. Y esta palabra, pues, no le gusta a muchos, ¿verdad? Por lo que he vivido, pero es así. ¿Y cómo vemos la obediencia del Señor Jesús? Bueno, vamos a leer estos versículos. Tenemos Deuteronomio 18:18, que dice, profeta, esto es el Padre hablándole a Moisés, profeta, le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Verdad? Entonces, ¿las palabras de quién? Ya aquí está hablando el Padre a Moisés para que le diga al pueblo. El Padre va a poner sus palabras en la boca de Jesús y pondré mis palabras en su boca, ¿verdad? Las palabras del Padre, para que las diga el Señor Jesús. Vean aquí cómo inicia la obediencia, la clave de la relación entre el Padre eterno y el Señor Jesús, porque Él vino a mostrarnos la palabra, vino a mostrarnos lo que el Padre mandaba decir. Y luego dice, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahí confirma que son las palabras que del Padre directamente al Señor Jesús para que supiera qué decir. ¿Verdad? Entonces aquí está el Señor, hablaba y obedecía al Padre eterno. Y así enseñó en la tierra. Y hoy día también, porque tenemos su palabra, que es su escritura, ¿verdad? Que la cual nosotros repasamos, que es la palabra de Dios. Mas a cualquiera, dice después, que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea, el Padre le dice a Jesús, Jesús nos dice a nosotros, y si alguno de nosotros no oye las palabras del Señor Jesús, Él va a pedir cuentas, ¿verdad? Si escuchamos lo que debemos hacer y está escrito, hay que obedecer. No podemos hacernos de oídos sordos, porque nos van a pedir cuentas si no obedecemos y ponemos por obra. Entonces, ¿qué sentido tiene saber de su palabra y no obedecerla? ¿Verdad? Entonces, hermanos y hermanas, el asistir, por ejemplo, a una congregación no es garantía de salvación. Hay que asistir, por supuesto, pero hay gente que está sentada ahí y piensa que ya por estar ahí están salvos. No es garantía de salvación. El escuchar una prédica de sana doctrina
y que no cambie nada en nosotros, ¿verdad? Que no cambie nada en nosotros no es garantía de salvación. Algo tiene que pasar cuando nosotros nos exponemos a la palabra. Pero muchos creen que por solo escuchar e ir a la congregación ya tienen su espacio asegurado. No, debemos obedecer lo que nuestro Señor Jesús nos manda y ponerlo por obra. Es más, las palabras, hay que escudriñar toda la palabra y darle mucho énfasis a las palabras del Señor Jesús, porque aquí está escrito. A Él debemos de obedecer, a Él debemos de escuchar, ¿verdad? En Hechos 3:19, 23 confirma que el Señor es ese profeta que debemos escuchar y obedecer y seguir su obediencia, ¿verdad? O ser obedientes a Él. Y aquí dice, así que arrepentíos y convertíos. De ahí es otro mandato. Eso es lo que Él nos está pidiendo en este momento. Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Estamos en Hechos. Luego dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Ven, lo que se dijo en Deuteronomio, en Hechos, lo confirma. Se está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Como el Mesías, ¿verdad? Un pasaje del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Por si por ahí escuchan que de repente algunos dicen, no, que es que ya el Antiguo Testamento no funciona, ¿verdad? Sabemos que eso es una historia de principio a fin. Entonces, ¿a quién debemos de escuchar y obedecer? Al Señor Jesús, como Él obedece al Padre. Por eso, hermanos y hermanas, conforme nos exponemos a la palabra de Dios, todos los días somos santificados hasta llegar a reflejar al Señor Jesús, reflejar su carácter en nosotros, ser obediente como Él es, ¿verdad? Como Él. Si no obedecemos su palabra, estamos listos, como dicen, para perdernos, porque el Señor Jesús no es desobediencia, es obediencia y debemos reflejarlo en nuestras vidas. Si no, estamos engañados a nosotros mismos al no seguir o poner por obra lo que Él nos enseña. Entonces, la clave de la relación del Señor Jesús y el Padre es la obediencia. Y esto lo vemos en cada uno de los personajes de la Biblia, ¿verdad? Una obediencia radical, porque el Señor es radical. Él dice que tu sí sea sí, que tu no sea un no, frío o caliente, tibio nada, ¿verdad? Entonces, es una radical obediencia, una absoluta obediencia ante lo de Él, ¿verdad? Ahí tenemos más abajo Mateo 7:26, que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Ve? El que oye sus palabras y no las hace, está mal. El que solo oye sus palabras, está mal. Al principio hablábamos que esto es para nosotros como cristianos, como seguidores del Señor Jesús y aquellos que ya decidieron empezar a seguirle y a creer en sus promesas, ¿verdad? Si ponemos atención, la Escritura nos muestra todo el tiempo una relación directa entre amar a Dios y obedecer a Dios. Eso lo vemos escudriñando. Es más, el Señor Jesús dijo aquí en Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que ya lo hemos escudriñado varias veces, ¿verdad? Que nuestro nivel de amor por Dios se revela en nuestro nivel de obediencia a Dios. Y lo voy a volver a decir, que nuestro nivel de amor por Dios se expresa o se revela en nuestro nivel de obediencia. Van juntitas de la mano, el amor y la obediencia también.
Si lo amamos mucho, le obedecemos mucho. Si le amamos poquito, no le obedecemos. O le obedecemos a medias. Y a medias, nada. Tibios, nada. ¿Verdad? Como estar frío. ¿Verdad? Lo que demuestra si realmente le amo es mi obediencia a su palabra. Aquí, como decíamos antes, no hay tutía, ¿verdad? Quizás algunas personas digan, es que yo voy a la iglesia porque le amo. Bueno, no. Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Verdad? A veces nos confundimos y decimos, Señor, te amo. Pero cuando andamos fuera de la iglesia, andamos haciendo cosas que a Él no le gustan. Sea en público o sea en privado. Pero yo apoyo en la iglesia. Sí, correcto, pero en la intimidad, cuando estamos solos, hacemos lo malo. Murmuramos de otros. Somos amigos del mundo y nos regimos por nuestro propio racionalismo. O sea, quitamos la vista de lo espiritual y volvemos a ponerlo en lo terrenal, en lo racional, ¿verdad? Y no somos guiados por el Espíritu Santo. El Padre Eterno quiere adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Que busquen primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y su justicia tiene que ver con sus leyes, con sus mandamientos. Como dice el Salmo 89, que los cimientos de su trono son justicia y juicio, y delante de su rostro misericordia y verdad. Todo va junto. Donde va su misericordia, va su justicia y su juicio. Donde va su justicia y su juicio, también va su misericordia, ¿verdad? No podemos ver una cosa por aparte. Donde va su amor, va también su justicia. Entonces, hermanos, la clave aquí es obediencia, obediencia. Él nos dejó sus 10 mandamientos, que los cumplimos en el principio del amor, ¿verdad? Porque tenemos gente que los cumple pensando que por medio de las obras se va a salvar. Y tenemos a otro extremo que dicen que no hay que cumplirlos. Pero como Él nos ha enseñado y nos ha revelado, hay que cumplirlos. Pero los cumplimos en el principio del amor, es la única manera, porque si no tenemos amor por Dios, se vuelven gravosos. Eso dice Juan. Solo en el amor que le tenemos, los guardamos. Y vuelve a decir Él, si me amáis realmente, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos y hermanas, hoy les comparto a todos aquellos que nos llamamos seguidores del Señor Jesús. Por eso les decía al principio, esto es primero para mí nuevamente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no dice, si me amáis, hagan canciones, ¿verdad? Bueno, podemos hacerle canciones, pero así no lo está diciendo. Si me amáis, hagan fiestas. Si me amáis, solo vayan a la iglesia y listo. Si me amáis, escuchen la prédica y luego no hay problema en olvidar y no poner por obra. ¿Verdad? Eso no lo dice. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios en nosotros debe haber algún cambio para ir prosperando en las diferentes áreas de nuestras vidas que necesitan ser intervenidas por Él, porque solo nosotros solitos nos metemos en problemas. Si no tenemos la ayuda de Él nos vamos a meter en problemas, y todos los que estamos aquí hemos vivido eso. Cuando nos alejamos de Él, nos metemos en problemas porque empezamos a decidir nosotros racionalmente y no guiados por la palabra. Necesitamos de la intervención del Señor. Solos no podemos. Así es como Él lo dice. Entonces, hermanos, volviendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, yo era uno antes de que el Señor en su infinita misericordia interviniera en mi vida, que iba a varias iglesias y lo he compartido. Yo he pasado por 5 o 6 iglesias sin haber sido intervenido por el Señor Jesús. Pero yo iba, alzaba las manos y cantaba, y habían canciones que uno le dice, llévame a mí, Señor, úsame, ¿verdad? Y cuando llegaba el momento, nada. Y yo en la iglesia decía, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y al llegar el momento, nada. Entonces, hermanos y hermanas, y así hay muchos casos como el mío. Dice Mateo 15,
15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Muchos hablan del Señor y andan en su boca sus palabras, pero su corazón está en otro lado, aún en el mundo, aún en redes sociales, viendo basura horas de horas, otros mirando pornografía, horas de horas, otros sin tiempo para el Señor, pero se dicen seguidores del Señor Jesús. No buscan de su palabra, no ayunan, no oran, que es conversar con Él. Entonces, esas son palabras duras, yo lo sé, hermanos, pero primero son para mí. Muchos tienen en su boca el Señor, y uno los oye escuchando hablar, es que el Señor, es que el Señor. Muchos tienen en su boca el Señor, y van para arriba y para abajo hablando del Señor, pero en la intimidad, puede ser que estén en adulterio, viéndose con personas, hasta en los mismos vehículos, están en fornicación, viéndose con personas que no son su esposa o su esposo, mirando lo que no se debe, mintiendo a su familia, mintiendo en su matrimonio, mintiendo a sus hijos, a la gente que está al lado de ellos. Entonces, hermanos, la palabra dice que donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. Donde está tu corazón, ¿verdad? Está nuestro tesoro. ¿Y dónde está tu corazón? Y esta es la pregunta que debemos de hacernos en este momento. ¿Dónde está tu corazón? Porque yo sé que el Señor inmediatamente, en este momento, va a poner un pensamiento en donde estamos fallando. Va a darle respuesta a esa pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Verdad? Si es Él el primer lugar. Entonces, esto es bien serio, hermanos y hermanas. Decimos que amamos a Dios y andamos involucrados en desobediencia, consciente inclusive. Sabemos que está mal y aún así se continúa en esto. Si amamos a Dios, hacemos su voluntad, ¿verdad? Si lo amamos, hacemos su voluntad. Si preferimos pecar, hacemos la voluntad de otro que no es Dios. Es el diablo, ¿verdad? Porque eso es así. Así de duro. Me acuerdo que hablando con un amigo que me dice ser cristiano y era casado, me decía que conoció a una muchacha y que se entendía de lo mejor y que Dios le bendijo, ¿verdad? Poniéndola en el camino y que compartía con esta persona a todo nivel. Y saben a lo que me refiero. A todo nivel compartían juntos y que estaba pensando en separarse y casarse, ya que ahora sí encontró a esa persona. Este amigo, ¿verdad? Decía que Dios es bueno, imagínense, y que ahora sí, y que no hay problema en casarse, de nuevo, de por sí. Todo el mundo lo hace, y eso es un consuelo para muchos. Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y hay un dicho que escuché hace como 4 días, que por un tema de unas placas, que me dijo una persona que decía, mal de todos, consuelo de tontos. Ya porque todo el mundo lo hace, ya uno lo puede hacer, ¿verdad? Como todo el mundo lo hace, yo también, consuelo de tontos. Eso le servía de consuelo para hacerlo. El Señor dice en Éxodo 23:2, y está ahí en pantalla, no seguirás a los muchos para hacer el mal. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ¿verdad? Entonces, lo peor, hermano, es que si hay muchos que se hacen llamar seguidores del Señor Jesús y andan en desobediencia, eso es un problema. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y muchos actualmente dicen Señor, Señor, pero no van a entrar. Así está escrito. Y si dicen Señor, Señor, es porque de alguna manera conocían algo de Él, pero prefirieron otro camino. Andan en su boca el Señor y el Señor y el Señor, pero su corazón está en otro lado. A veces, ahí en el cristianismo, si ustedes lo han notado, bueno, nosotros sí, porque anduvimos en varias iglesias, como un sentimentalismo, ¿verdad? No sé si lo han podido notar, en muchas iglesias tocan
el sentimiento de las personas, ¿verdad? Es un sentimentalismo desobediente también, ¿verdad? Cantamos baladas al Señor, pero nuestro actuar es otro, es desobediente, ¿verdad? Por falta de conocimientos, muchos son engañados y en algunas congregaciones les montan los shows con música o prédicas para tocar los sentimientos y hacer creer a las personas doctrinas de muerte, doctrinas falsas, de las cuales tenemos que cuidarnos, y eso lo dice Pablo. Algunos pastores le dicen a las ovejas lo que quieren escuchar y no es la verdad, ¿verdad? Y si las ovejas no escudriñan, no estudian, pues ¿cómo van a saber si es verdad o no es verdad? Porque no tienen palabra, no tienen filtro, ¿verdad? Porque el Señor dice, creo que es en 2 Corintios 2:16, que Él dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos tenemos que llevarlos cautivos. No es que los pensamientos nos lleven cautivos a nosotros. Eso es diferente. Y eso nos lo ha enseñado el Señor, ¿verdad? Muchas veces estas mismas congregaciones le dicen a la gente lo que quieren escuchar, ¿verdad? No les hablan directamente para que no se queden sin diezmos. No les importan las almas o les importan a medias. Entonces, hermanos y hermanas, yo les comparto esto con mucho amor, porque no voy a callar, ¿verdad? Lo que Él me envió a decir, tengo que decirlo, porque luego me va a pedir cuentas y debo obedecer, como ustedes también deben de hacerlo, en amor a Él. En el ministerio Abba Padre, el Señor nos ha puesto a predicar sana doctrina. ¿Y cómo sabemos que es sana doctrina? Si ustedes se meten más en la palabra. Y el amor del Señor, ¿verdad? Al meterse más con la palabra, vamos a sentir más amor por el Señor, por las almas. Y nosotros en el ministerio sentimos ese amor por lo que es valioso para el Señor, sus almas, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que el Señor Jesús dijo, si me amáis, obedecedme. Ahí mismo dice en Juan 15:10, abajito en la pantalla. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, ¿verdad? Vean cómo el principio del amor para obedecer es importante. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de quién, de mi Padre, y permanezco en su amor. Pues tenemos que seguir lo que Él hizo, caminar por sus propias huellas, ¿verdad? Dice, vamos a cambiar aquí. Dice Mateo 21, 28, 31, que es una parábola de los dos hijos. Veamos qué interesante. Pero, ¿qué os parece? Este es el Señor Jesús hablando. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, sí, señor, voy. ¿Verdad? Sí, señor, voy. Recuerdan al principio que les mencionaba, les comentaba, heme aquí, Señor, envíame a mí, pero al llegar el momento, nada. ¿Verdad? Y dice, sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Verdad? Entonces aquí el Señor Jesús, de alguna manera, a todos los que estamos presentes en esta prédica virtual, nos pregunta, ¿verdad? Nos está haciendo esa misma pregunta. Y 2000 años después, ¿verdad? Lo estamos escuchando de la misma boca del Señor Jesús. Por medio de su escritura nos pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ahí mismo está, en Mateo 21, 28. ¿Verdad? Entonces, antes de seguir, aquí pregunto yo no soy papá, pero yo sí sé que aquí varios padres, ¿verdad? Si tienen varios hijos o si tienen dos hijos, y tanto a uno
por ejemplo, si tienen uno que es obediente y otro que es obediente, ¿verdad? Les pongo el ejemplo. Por ser hijos y viven en la misma casa, ambos reciben el mismo beneficio, ¿verdad? El techo donde viven. Pero hay uno obediente, hay uno desobediente. Es un ejemplo, ¿verdad? Se le niega a alguno de los dos los beneficios de vivir bajo el mismo techo. Esa sería una pregunta, ¿verdad? Yo creo que no, porque solo por ser hijos, ambos van a tener los mismos beneficios de vivir bajo el mismo techo, van a tener comida, van a tener la ropa, ¿verdad? Van a tener beneficios. Sea obediente o desobediente, tendrán acceso los dos a los beneficios de la casa. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Porque ambos son hijos. Como les decía, tienen los mismos beneficios por vivir ahí. Pero solo uno de ellos, el obediente, de alguna manera está siendo aprobado por el papá, ¿verdad? Y el otro, pues, el desobediente, como que es otra cosa. Lo que quiero decir es que aunque uno en desobediencia es bendecido por Dios con techo, comida, ropa, no significa que sea aprobado por Dios, ¿verdad? Va de nuevo. Que sea bendecido por Dios no significa que sea aprobado por Dios. Para ampliarles así, lo que quiero darles a entender, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando estaba en el Sermón del Monte, dijo que el Padre Eterno hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y lo podemos leer ahí en Mateo 5:45, que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? O sea, la bendición de la lluvia cae sobre justos e injustos. El sol cae sobre malos y buenos. La bendición del sol cae sobre malos y buenos, ¿verdad? Hace llover sobre justos e injustos. Él bendice con lluvia a los injustos, pero no quiere decir que los aprueba, ¿verdad? Pero los bendice con lluvia. A los justos los bendice con lluvia y los aprueba. Eso es diferente. La bendición de la lluvia es para ambos, pero no quiere decir que aprueba lo que hace el injusto o el malo. La aprobación es para el bueno o justo, ¿verdad? Andando un poquito más, lo que quiero decir, hermanos y hermanas, es que si estamos disfrutando de algunas de las bendiciones del Señor en esta tierra, no significa que nos apruebe, porque luego nos va a pedir cuentas. Si por ejemplo, el negocio está prosperando, no significa que Él te esté aprobando, ¿verdad? Que haya arreglado un problema, no significa que Él te apruebe. Que le estabas pidiendo una casa y esa casa llega, no significa que te apruebe, pero hay una bendición. Entonces, haciendo un paréntesis, que por ejemplo, hace unos años pasaron en televisión cómo aquel narcotraficante, Pablo Escobar, regalaba casas a la gente y la gente muy agradecida. Estas personas recibieron una casa, pero no significa que Dios los esté aprobando, ¿verdad? Más sabiendo que era con dinero lleno de sangre. Que estés recibiendo dinero para tus negocios no significa que Él te apruebe, ¿verdad? Vamos a lo mismo. Que recibas el sol como una bendición no significa que te está aprobando, ¿verdad? Que avancemos en los estudios universitarios no significa que Dios te esté aprobando. Yo tenía compañeros que estaban en plena desobediencia y avanzaban en sus estudios y se graduaban. Nuevamente, el sol sale para todos. El Señor bendice con el sol y la lluvia para justos e injustos, pero no significa que nos esté aprobando. Debemos entender, hermanos y hermanas, que ser aprobado por Dios es superior a ser bendecido, ¿verdad? Lo que debemos buscar diligentemente es que Dios nos apruebe, que salgamos aprobados por Él. Ser aprobado es mejor que ser bendecido. Ser bendecido
es un don para hacer, por ejemplo, para hacer negocios. Él nos bendice con un don para hacer negocios. Ser un buen empresario no quiere decir que somos aprobados. Hay una gran diferencia, hermanos y hermanas, ¿verdad? En la historia de Rico y Lázaro, para los que la han leído, el rico fue bendecido con dinero y Lázaro no. Pero ¿quién fue aprobado? ¿Verdad? Porque al final el rico fue al infierno, aunque recibió la bendición del dinero, y Lázaro al seno de Abraham, él fue aprobado. Pero otro ejemplo, alguien puede ser bendecido con una carrera de médico, pero no ser aprobado por ser un ateo, un gran ateo. ¿Ven la diferencia? Entonces, volviendo al ejemplo de los hijos, ¿verdad? En una casa, uno obediente y otro desobediente. Por ejemplo, si tuviéramos un negocio familiar, ¿verdad? ¿A cuál de los dos involucramos? ¿Al obediente o al desobediente? ¿A quién le daríamos un cargo de autoridad o de mucha responsabilidad? ¿A cuál de los dos? Pareciera que la respuesta es como muy obvia, ¿verdad? Al obediente. La obediencia, hermanos, nos da nuevos niveles, sin lugar a duda, nuevos niveles de intimidad con el Señor Jesús y con el Padre Eterno. La obediencia nos da cargos de mayor responsabilidad en la casa del Padre Eterno. Entonces, volviendo a los hijos de la parábola, estos dos hijos nos representan prácticamente a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y hablemos un poquito de ellos. Imaginemos este escenario de la parábola con estos dos hijos, ¿verdad? Que está el primer hijo en su cuarto, acostado cómodamente, y afuera hace mucho calor. Luego entra el papá y le dice, hijo, ve a trabajar a la viña. Y el hijo le dice, no. Entonces de ahí el papá se va y se queda el hijo pensando, ¿verdad? En su respuesta, que le dijo que no, y meditando en su papá. Y el hijo dice que en sus adentros el hijo dice que su papá es un buen papá, se preocupa por él, por lo que va a vestir, por lo que va a comer, ¿verdad? Él mismo dice, se preocupa por mí. Entonces, me imagino, porque luego él fue. El hijo se dice a sí mismo, aunque yo no tenga ganas de hacerlo, aunque no sienta ganas de hacerlo, voy a hacerlo. Entonces el hijo rinde su voluntad en favor de la voluntad de su papá y va a trabajar. Eso es lo que pasó con el primer hijo. Aunque él dijo al principio, no, pues no tenía ganas, pero luego reflexionó y terminó haciendo la voluntad del Padre. ¿Verdad? Entonces, hermanos y hermanas, de este primer hijo aprendemos que la obediencia no es algo que se siente muchas veces. La obediencia es algo que se decide, pero conforme más amamos al Señor, a mí me ha pasado así, más me gusta obedecerlo. ¿Verdad? La vida cristiana se trata de aprender a obedecer, aunque al principio no lo sintamos. ¿Verdad? Lo que se espera de nosotros como cristianos es que obedezcamos, aunque no lo sintamos. Hay mandamientos en la Biblia ¿verdad? En la Biblia que a veces yo no siento. No sé si les ha pasado a usted con toda transparencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, perdona hasta 70 veces 7 a tu ofensor. Imagínense. Otro pasaje dice que debemos de vivir una vida en humildad, humillados, ¿verdad? Que a veces uno dice, ay, puña, dale a los pobres, ayuda a las viudas, a los huérfanos, dale a esa persona que está en la calle y a veces más bien se cierran las ventanas de los carros. Hay días en que no siento, pero se espera que obedezcamos como cristianos y seguidores del Señor Jesús. ¿Verdad? Esto es importante, hermano. No sentirlo es de humanos, pero obedecer muestra un corazón justo. Y el Señor va a ir trabajando en nosotros y nos va poniendo cada vez más amor por los demás. Y vamos haciendo las cosas en amor. Y ya no jamás por obligación, sino en amor, porque eso es la clave. Conforme lo hacemos en obediencia y con amor, vamos mostrando el carácter de Jesús en nosotros.
Obedecer lo que nos manda el Señor Jesús en amor es reflejo de un corazón trabajado por el Señor Jesús mediante su Santo Espíritu. Hermanos y hermanas, a veces el enemigo pone en nuestra mente que libertad, ¿verdad? Que libertad es seguir lo que nos dice el corazón. El mundo nos engaña con eso también, ¿verdad? Que le dice a uno, haga lo que diga su corazón, ¿verdad? Y nada que ver. Como en las películas de Disney, que cuando el actor principal, ¿verdad?, está en una situación complicada, una decisión difícil, el actor, aparece otro actorcillo ahí secundario y le dice, haz lo que dice tu corazón. Eso es lo que quiere el enemigo, que no sigamos al Señor, sino a nuestro corazón. La felicidad está en ti. Eso es lo que enseña el mundo. Y eso es una gran mentira. Déjate llevar y que sienta tu corazón, ¿verdad? Pensamos a veces que la libertad es hacer lo que sentimos, pero hemos aprendido que la Biblia nos dice que hacer lo que sentimos, seguir los dictados del corazón es esclavitud, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos eso? Porque la Biblia nos lo enseña ahí mismo en Jeremías, que está bajito, 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí está la respuesta. Entonces, hermanos, necesitamos confiar en un corazón más confiable que el de cada uno de nosotros o el de ustedes, ¿verdad? Y solo hay un corazón, y esto me lo enseñó el pastor Fabricio, solo hay un corazón así, es el corazón del Padre Eterno, el corazón del Señor Jesús. Escuchamos mucho que obedecer, por ejemplo, a una autoridad es como de andar como esclavo de esa autoridad. Llámese gobierno, llámese que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y parece un esclavo. Pero la Biblia nos enseña que obedecer al Señor Jesús es la verdadera libertad. No estoy diciendo con esto que no tenemos que someternos a las autoridades, por supuesto. Eso también enseña la Biblia. El Señor Jesús dijo que la verdad, que su palabra nos hará libres, ¿verdad? Si la obedecemos. Por supuesto, vuelvo a repetir, debemos obedecer las autoridades, siempre y cuando, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno, ¿verdad?, no nos pida hacer algo que va en contra de los mandamientos del Señor Jesús. Y un ejemplo está en el libro de Daniel, cuando a los amigos les estaban obligando a hincarse ante una estatua, y eso no es así, ¿verdad? Nuestra libertad está en la obediencia, como decía, radical, así como lo hizo el Señor Jesús. Nuestra libertad está en la obediencia a Dios. Ser obediente a Dios nos da libertad. Proverbios 23:6, y ahí lo tienen en pantalla. ¿Qué dice el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ahí está. ¿Verdad? Yo había escuchado una historia de un pastor que le ayudó a entender un poquito más sobre la obediencia. Decía que el suegro de él tenía 2 perritos. Curiosamente, uno era obediente y el otro no, ¿verdad? Lo que pude escuchar. Dice en el ejemplo que al perro obediente lo dejaba sin amarrar, el suegro lo dejaba sin amarrar, ¿verdad? El suegro confiaba que cuando le decía al perrito obediente, ven, él venía, que cuando le decía quieto, paraba, y cuando le decía come, comía. Pero el otro perrito, al desobediente, lo ataba con una correa y lo llevaba amarradito a mecate corto. El pastor decía que hay sabiduría en esa imagen, porque cuando Dios dice, ¿verdad?, que comamos, pues comemos, ¿verdad? Cuando Dios dice paramos. Cuando dice quieto, nos quedamos quietos y le obedecemos. Y entonces el Señor nos quita, por así decirlo, la correa y nos dice, ve, corre, porque eres libre, porque, ¿verdad?, porque puede confiar en nosotros y sabemos escuchar su voz y le obedecemos. Nos da la libertad. Cuando nosotros obedecemos, se nos da la libertad. ¿Verdad? Claro, no es solo una ilustración, no digo que somos como perritos, ¿verdad? Entonces decía que Él nos quita la cuerda, porque sabe que le obedecemos.
Pero cuando vivimos vidas obstinadas y necias y desobedientes a Él, es diferente. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no me ha dado aquello? ¿Por qué el Señor no me ha dado lo otro? ¿Por qué aún me tiene en esto? ¿Por qué Dios no me deja pasar a otro nivel y no me escucha? ¿Verdad? Nos pasa mucho que hemos escuchado eso. Es porque Él tiene. Es porque Él tiene que tenernos atados a mecate corto, porque si nos suelta o nos da un mecate más largo, va a pasar como al perrito desobediente, que lo mató un carro y murió. Dios sabe que los desobedientes están en riesgo de muerte. Entonces, hermanos y hermanas, esto no es un juego. Cuando Dios dice no o dice sí, es porque nos ama, porque Él lo sabe todo, nosotros no. ¿Quién somos nosotros para decirle que sí, que no? Muchos dicen, es que seguir a Dios no me permite hacer nada, y es muy aburrido, no me permite hacer esto, disfrutar de lo aquello, es una carga. Dios nos está salvando la vida. Y cómo nos cuesta entender esto a veces, ¿verdad? Bueno, hablamos del primer hijo, ahora hablemos del segundo hijo, para ir cerrando. El segundo hijo, en la parábola, respondió, sí, Señor, lo que tú quieras, cuando el padre le dijo que fuera a la viña a trabajar. Solo que después decidió hacer su propia voluntad, por encima de la del padre, ¿verdad? Imaginémoslo como el hijo anterior, descansando cómodamente en su cuarto, viendo el celular, y afuera mucho calor, entra el padre y le dice, hijo, ayúdame a trabajar en la viña. Como decía el pasaje, y el hijo le dijo, sí, señor, claro, yo voy. Y le da inclusive un abrazo y le dice, además, te quiero mucho, papá. El papá se va. El hijo se pone a pensar, mejor que le diga al otro hermano, y se pone a jugar o navegar en redes sociales, juegos, y no va. Es desobediente al final. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué aprendemos de este segundo hijo? Que antepuso su voluntad por encima de la voluntad del padre. Este segundo hijo nos demuestra que es posible llamar Señor, Señor a Dios con nuestros labios, pero que nuestro corazón no está rendido a Él, a su majestad, a su señorío, ¿verdad? Entonces vemos cómo este segundo hijo nos demuestra que podemos tener el lenguaje religioso, ese de Señor, Señor, o andarlo diciendo en la calle, ¿verdad? Este lenguaje, cuando lo usa una persona, creemos que es conocedora de Dios, porque así se va adquiriendo, ¿verdad? Alguien que le dice a uno, el Señor le bendiga, o sea, ok, aquí hay algo de conocimiento, y así es. Pero ¿qué dice el Señor? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces aquí vemos, ustedes logran ver lo peligroso y sutil que es esto, hermanos y hermanas, es muy peligroso. Señor en griego, de ahí lo saqué, en la concordancia, es la palabra G2962, que significa Kyrios. Esta palabra se puede traducir, ¿verdad? Para los que usan la concordancia, como amo, dueño, suprema autoridad, por ponerles el ejemplo. Lo que nos demuestra este segundo hijo es que podemos decirle al Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, eres el supremo en la autoridad, con nuestros labios se lo decimos, pero tener el corazón a kilómetros de distancia de Él. Entonces, hermanos, seamos claros, cuando decimos en la oración de aceptación que Él es el Señor de nuestras vidas, es porque vamos a obedecerle como Señor. Y si le entregamos la vida es para que nos diga qué debemos de hacer. Pero aquí está la gran falla. Muchos le dicen, Señor de mi vida, pero no hacen ni le obedecen. Siguen aliados al pecado, al mundo, y tarde que temprano llegan las consecuencias, que son de vida o muerte, ¿verdad? Para el que no quiere nada con el Señor. Él tuvo la misericordia de rescatarnos, porque anduvimos cerca de la línea de no retorno, pero Él tuvo esa misericordia de rescatarnos. A los que estamos aquí, todavía hay muchos,
Por eso es esto, hay que compartirlo, ¿verdad? Hacer al Señor Jesús, tu Señor, el Señor de tu vida, implica entregarle nuestra voluntad para que ésta se haga en nosotros. Es interesante, le entregamos nuestros pecados al Señor, pero no le entregamos nuestra voluntad. Eso pasa mucho, ¿verdad? No le entregamos nuestra voluntad completamente. Nuestra devoción al que ocupa el primer lugar, entregarle todo a aquel que dio su vida por nosotros y nos ama con amor eterno. Vean este versículo de Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ahí está, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ahí está la obediencia, el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, y son palabras directas del Señor Jesús, nunca os conocí. Qué palabras más fuertes. Nunca os conocí. Y andamos con el Señor, Señor, para arriba y para abajo. Pensamos, ¿verdad?, que nos conocía solo por decir Señor, Señor, pero no era así. Pensamos que es suficiente solo pensar, valga la redundancia, que creemos en Él, solo como algo mental. Así, yo creo en Él y con eso estamos salvos. No es así. Pensamos que nada pasa al decir Señor, Señor, y estamos en fornicación o en adulterio, ¿verdad? Pensamos que nada pasa si no meditamos en su palabra. Pensamos, hermanos, que nada pasa si miento o engaño, ¿verdad? A mi esposa o a mi esposo. Pensamos que nada pasa si pasamos más tiempo en redes que en la palabra. ¿Qué palabras más terribles? Imagínense que le digan a uno, nunca os conocí. Y uno pensando que sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, es el mismo Jesús hablando aquí. No es Juan, no es Pablo, es el mismo Jesús a quien debemos obedecer, ¿verdad? Como dice el pasaje el de Deuteronomio 18. Es a Él. Esto es tremendo. El mismo Señor Jesús diciendo, ¿verdad? Parafraseando que nos vamos a ver con Él en un día, cara a cara, y quizás vaya a decir, no os conocí. Y ese día, ¿verdad? Algunos que tienen este lenguaje de Señor, Señor, o personas con puestos de liderazgo dentro de las mismas congregaciones, personas que no han escuchado, personas que han escuchado prédicas, personas que tienen la cultura y la apariencia, ¿verdad?, de piedad, ¿verdad?, y hacen obras piadosas. Pero como dice Apocalipsis, pero el Señor Jesús les dirá, no los conozco, ¿verdad? No sé quiénes son, quizá le va a decir a muchos, apartados de mí, hacedores de maldad, como dice más adelante en el pasaje. Imagínense que le digan eso a uno, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y vean qué interesante aquí esta palabra de hacedores de maldad. Aquí hay otra clave, y es entender lo que significa hacedores de maldad, con que finaliza este pasaje, ¿verdad? Vean qué interesante. Hacedores de maldad viene de la palabra griega 458, que es anomia, que se traduce en, que dice ahí, en condición sin ley. Vean qué increíble. Hacedores de maldad, sin ley. Y esto está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Juan nos enseña en 1 Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, si lo traducimos, que puede ser así, ¿verdad?, poniéndole esta condición sin ley, podríamos decir, apartados de mí todos los que habéis dicho Señor, Señor, y que han hecho cosas piadosas, pero vivieron su propia vida, como si no les hubiese
dado una ley. Imagínense que el Señor nos diga eso. Una ley que para obedecer. Vivieron haciendo su voluntad y no lo que yo les mandé a obedecer, lo que dice el Señor Jesús. O apartados de mí todos aquellos que tienen, ¿verdad? Ese lenguaje de Señor, Señor, pero su corazón lejos de mí, viviendo de acuerdo a su propia voluntad, tibios o fríos, alejados de su palabra, que es ley. Apartados de mí todos aquellos que les he dado a conocer mi ley, pero la han despreciado. Y cuando hablo de su ley, también hablo de sus 10 mandamientos. No 8 ni 9, sino 10 mandamientos. Entonces, hermanos, por eso en este ministerio insistimos tanto en escudriñar la palabra en sus casas, en intimidad con Él, para tener más luz. El Señor dijo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esto lo hemos repetido muchas veces, hermanos y hermanas. Si su hambre es poquita, si su hambre por el Señor es poquita, el Señor la va a saciar poquito, porque Él lo dijo en el Sermón del Monte. Pero si su hambre es grande, 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 Él también la va a saciar, va a ser también saciada, ¿verdad? Muchos se quedan con lo que diga un pastor, pero no escudriñan, no escudriñan. No van a la fuente a ver si es verdad o no. O a muchos les queda más fácil preguntarle al pastor y no estudiar. Eso es un problema, ¿verdad? Y si les toca un pastor que no es de sana doctrina, pues están listos para la foto, ¿verdad? O por ejemplo, ahora que vemos aquí, que es hacedores de maldad sin ley. Algunos dicen, no, ya la ley no hace falta, estamos en el tiempo de la gracia. Esto no es así. La Biblia no dice eso. Lo que tenemos que ver, qué es lo que dice la Biblia, lo encontramos cuando hace referencia al nuevo pacto. Y lo vamos a ver. Esto está en Hebreos, en el Nuevo Testamento, y también lo mencionó Jeremías. Dice, Hebreos 8, 6 y 10. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. O sea, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que va a escribir en nuestro corazón y mente en el nuevo pacto? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Usted le pregunta a un cristiano cuál es la esencia del nuevo pacto y no logran explicarla. Aquí está. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. ¿Verdad? Él desea poner su ley en nuestro corazón. Hermanos, esta es la esencia del nuevo pacto. Y muchos no saben, como les decía, cuál es esa esencia. La señal de nuestra conversión, y disculpen que lo diga así, la señal de nuestra conversión no es llorar en una congregación, no es hacer un curso en la iglesia, no es acomodar las sillas. La señal de la conversión es si tienes la ley de Dios escrita en tu corazón. La señal de tu conversión es si amas su palabra, sus mandamientos, si amas, ¿verdad?, al Señor. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos, dice el pasaje. Hermanos y hermanas, no quiero decir que acomodar las sillas está mal, no digo que llorar está mal, no digo que hacer cursos de estudio está mal, solo digo que la señal de conversión es si le amamos y le obedecemos genuinamente, si nos duele transgredir su ley, ¿verdad? Pecado es transgresión de la ley, si nos duele transgredir su ley. Eso dijo Juan. Si te duele transgredir su ley, es buena señal. Pero si pecas, mientes, engañas, adulteras y andas en fornicación y un montón de cosas más y no siente nada, eso es muy mala señal. Y más aún, si andan en los labios, ¿verdad?, el Señor, Señor. Si leemos en su palabra, ¿verdad?, por ejemplo, que dice que no mientas, es para que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Él lo dice,
Cuando lo leemos, no mientas, no es porque no por no, porque no más, no es porque Él nos ama y no quiere que nos hagamos daño a nosotros mismos, por eso nos dice, no mientan, porque eso les va a causar mucho daño, ¿verdad? Los puso para protegernos. Si dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es para eso, para amarlo, no para despreciarlo. Si te dice, no caigas en fornicación, ¿verdad? No adulteres, es para protegernos y no nos perdamos. Él nos ama tanto que nos dio su palabra, nos dio a Jesús para perdón, para arrepentirnos, para alejarnos del pecado y darnos la libertad. Su sangre preciosa, la del Señor Jesús, vale mucho para que la tomemos livianamente o no la valoremos. Es sangre de Dios, ¿verdad? De nuestro Señor. Si leemos, como decíamos anteriormente, perdona 70 veces 7, es para que perdonemos sin límite. Si no perdonamos, Él no nos perdona. Si no perdonamos, Él no nos perdona, porque el Padre nuestro dice, perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. ¿Verdad? Es difícil, sí, pero debemos perdonar. Pero a veces le cuestionamos si debemos perdonar o no a ciertas personas que nos han hecho el mal. Él nos manda a perdonar a todos. Él nos perdona. Nosotros debemos perdonar. Si Él, y estos son principios del reino, si Él es misericordioso, debemos ser misericordiosos. Si Él es bondadoso, debemos ser bondadosos. Si Él es obediente, tenemos que ser obedientes. ¿Verdad? Él ha sido bondadoso con todos nosotros. Tenemos que hacerlo también nosotros con los demás. Y su palabra no se negocia. Su palabra es para obedecerla fielmente en amor, como lo mencionábamos. Si leemos en su ley, por ejemplo, que ¿verdad? No te unas y esto lo estoy parafraseando, en yugo desigual, en relaciones románticas con otras personas, ¿verdad? Es porque no. Y para peores a veces nos atrevemos a decirle al Señor, creo que, Señor, como que no lo conoces a él o a ella, es tan bueno, y además creo que, ¿verdad? Que con mi influencia lo puedo traer a la iglesia. Señor, yo creo que estás equivocado. Hasta en esa nos ponemos. Si leemos el homosexualismo es pecado, bueno, eh, eh, quizás algunos digan, bueno, Señor, pero yo lo acepto así y él está feliz siendo así, pero creo que te estás equivocando. Yo aclaro aquí que Dios ama a la persona, no al pecado del homosexualismo, que es diferente, ¿verdad? Y a veces cuestionamos lo que Él tiene en su palabra. Entonces, hermanos, empezamos a leer la Biblia y encontramos cosas que pareciera no deberían estar ahí y al final nos quedamos, ¿verdad? Solo con aquellos versículos que no me confrontan y los acomodo a mis circunstancias y al final tengo una Biblia delgadita porque dejo de lado un montón de palabras que me redarguye. Esto no es así. Esto no es así. ¿Verdad? Otro ejemplo que dice en la Biblia, ama a tu esposa y debes serle fiel. Y a veces uno se pone, no, yo no puedo, ya no puedo disfrutar, Señor, y qué difícil, de por sí, esa señora es muy complicada y tiene un carácter que qué va, ¿verdad? Entonces seguimos acomodándonos a nuestras circunstancias para seguir haciendo lo malo. Si dice esposa, sométete a tu marido, respétalo, ¿verdad? No, muchas veces, no, Señor, a mí me gusta salir con mis amigas a tomar al bares y eso me gusta, además vacilo con mis amigos y disfruto la vida. Al final hay una tendencia, y si nos ponemos a analizar esto que hemos hablado, hay una tendencia en el cristianismo por acomodarse la palabra a su vida y no su vida a la palabra de Dios, ¿verdad? Como decíamos ahora, otros dicen, no, el Antiguo Testamento ya no va y lo sacan de sus lecturas. Cuando realmente nosotros hemos entendido y hemos aprendido que para conocer y entender el Nuevo Testamento necesitamos el fundamento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso Jesús decía, siempre dando referencia a, a Moisés y a los profetas. Él se refería a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta, queremos imponer nuestra propia voluntad y sacamos de la Biblia lo que consideramos no obedecer, ¿verdad? Y si pudiéramos ilustrar eso que les estoy mencionando, ahí está en la pantallita. La Biblia nos queda delgadita solo con lo que creemos, o con lo que queremos, más bien.
Nos queda una ley hecha a nuestra medida. Imagínense lo que siente nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, por ver tanta desobediencia que nos lleva a la muerte. Y Él dándonos la vida eterna, ¿verdad? Como un regalo que muchos rechazan en desobediencia. ¿Verdad? El dolor que siente al darnos su palabra, sus mandamientos, y sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. A nuestra manera, siendo ley para nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros debemos vivir bajo las reglas del Señor, porque Él lo sabe todo y no se equivoca. Si dijo no, es no. Es para cuidarnos, para protegernos, porque nosotros no sabemos. Por eso nos da luz por medio de su palabra, hermanos y hermanas. Él nos está invitando a volver a su palabra. Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Y a dónde vamos a ir sin Él? A Pedro se le hizo la misma pregunta. Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente hay un camino, solo hay una verdad. Y si Él está teniendo la compasión hoy de que escuchemos esto, o que alguno de los que esté escuchando esté empezando a conocer su palabra, es porque Él está teniendo compasión. Porque ya luego va a ser muy tarde y Él en su misericordia, siempre antes de que sucedan las cosas, nos va a revelar cuál es el camino. El Señor espera que aunque no lo sintamos, aunque parezca en su palabra alguna contradicción, que no la hay, ¿verdad? Aunque no tengamos ganas, Él espera que nos rindamos a su voluntad, que le obedezcamos, aunque no lo sintamos, ¿verdad? Él espera que nuestro gran acto de amor sea una obediencia hacia Él. Entonces, hermanos y hermanas, una obediencia a medias es desobediencia. Obediencia con murmuración es desobediencia. Obediencia con fornicación, llámele como se llame, es desobediencia. Obediencia con pornografía es desobediencia. Una obediencia sin orar, sin escudriñar, es desobediencia. Hermanos, que el enemigo no nos engañe, ¿verdad? Alejándonos de su palabra, alejándonos de Él. Estamos, al alejarnos de Él, lo mencionábamos, estamos más cerca del diablo, porque vamos a estar sin luz, vamos a estar pasando a oscuridad. El enemigo es muy sutil, controla a muchos a la vez que les hace pensar que no los controla y les hace pensar que son buenos cristianos. ¿Verdad? Esto lo descubrimos solo a la luz de la palabra, en santidad, en integridad, en obediencia, en rectitud, en Ciro, como nos enseñó el pastor. Entonces, hoy la pregunta del Señor Jesús, hermanos y hermanas, es, ¿me amas? ¿Verdad? Como le preguntó a Pedro, ¿me amas? Si me amas, guarda mis mandamientos en amor, en obediencia, en obediencia real, perdón. Hermanos y hermanas, demostrémosle obediencia. Hay que dejar de chatear con esa mujer que no es tu esposa o esposo. Deja de robar, deja de mentir, deja de jugar ese juego, porque cuando estemos frente al gran juez, ya no va a haber tiempo. Es claro que no podemos pisotear la sangre de nuestro Señor Jesús, pero muchas veces lo hacemos cuando somos rebeldes o desobedientes, porque imponemos nuestra voluntad y no valoramos su sacrificio. ¿Quién ha dado la vida por nosotros? Solamente Él. En esta tierra, ¿quién ha dado la vida por nosotros? ¿Quién nos ha sacado de regiones de cautiverio? ¿Quién nos ha dado libertad? Solamente Él. Es al enemigo al que hay que darle la espalda y a sus artimañas. Y logramos descubrir sus artimañas entre más palabra tengamos. Yo sé que, hermanos, que lo dicho hoy es duro, pero para mí, ¿verdad? Es primero para mí. Pero no podemos callar, debemos hablar de la obediencia del Señor, de muchos que se llaman cristianos. Debemos hablar porque el tiempo se acaba y el Señor ha tenido la misericordia que escuchemos esto hoy. Porque no sé ustedes, pero yo ya siento como pisadas de gigante de lo que viene tan cerca y me da alegría porque pronto lo vamos a ver y a Él, y quiero estar dentro del remanente y estar con mi Señor, con mi Padre Celestial. Que ninguno de los que están aquí
sea del grupo de los que se lamentaron porque decidieron seguir en desobediencia. El Rey de Reyes viene y debemos ser como Noé, que es un ejemplo, pregoneros de justicia, de la justicia de Dios. Y cierro con este versículo, Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Le doy el pase a mi esposa. Bueno, gracias al Señor por este tiempo de enseñanza, por la palabra que hemos recibido hoy. Y le pedimos de verdad al Padre que sea una palabra que cale en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y que sea para bendición de cada uno de nosotros y para los de nosotros. Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por este tiempo, por esta tarde, Señor. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por tu amor y por tu cuidado. Gracias por permitirnos nuevamente reunirnos, Señor, para conocer de ti, para saber de ti, para reforzar posiblemente mucho de lo que ya a hoy nos has enseñado, pero para recordarnos que son pequeños, grandes detalles que no podemos olvidar, porque tu venida está cerca. Gracias te damos por esta semana que está por terminar. Gracias, Señor, por este día santo que nos dejaste disfrutar, recibiendo tu mensaje. Te ponemos en tus manos, Padre. Esta semana está por empezar. Nos entregamos a ti, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras tareas, cada una de las cosas, Señor, que tenemos que hacer en nuestra casa, en el trabajo, saliendo de nuestra casa, cada diligencia que tengamos que hacer, Señor, la ponemos en tus manos. Te pedimos que nos cubras, Señor, en nuestra entrada y nuestra salida, Señor, que nos lleves y nos traigas con bien, Padre Dios Todopoderoso. Que pongas en nosotros sabiduría, Señor, que nos pongas inteligencia, pero de la que viene de ti, Señor, no de la que nosotros buscamos o creemos tener, Señor. Que no sea nuestra prudencia, Señor, sino que sea, Señor, tu dirección la que nos guíe. Muchas veces, Señor, queremos, Señor, decirte cómo hacer las cosas, pero solo tú sabes cuál es la mejor forma de lo que nosotros necesitamos y realmente queremos. Te pedimos, Señor, que bendigas también a nuestras familias, a nuestros padres, hermanos, tíos, hijos, nietos, bisnietos, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú los guardes, Señor, como nuestra generación que sabemos y confiamos, Señor, que conocerá de ti. Gracias una vez más, Señor. Te damos por cada una de las cosas que nos das, el techo, el alimento, la comida, Señor, el vestido, porque tú cuidas de nosotros, como lo dices en tu palabra, Señor. Cada día tiene su propio afán. ¿Para qué nos vamos a preocupar por mañana si hoy estás teniendo cuidado de nosotros y sabemos que mañana también lo tendrás? Pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando por alguna prueba difícil. Hay tiempos difíciles, hay momentos difíciles, hay tiempos de aflicción, hay tiempos de tristeza, de inseguridad y hasta de desesperanza. Pero sabemos, Señor, que tú siempre estás con nosotros. Por más triste, por más gris que se vea el momento, Señor, tú no nos dejas ni nos abandonas. Siendo obedientes, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos bendigas en cada una de las cosas que hacemos. Gracias, Padre Eterno, te damos nuevamente por este tiempo, por congregarnos, por todas las personas que pudieron estar, Señor, recibiendo este mensaje. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.